¿Sabes cómo conseguir un ingreso del 45% de lo invertido y gastado en TIC? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de FEMETE. Les doy la bienvenida a este Café Mete, un encuentro online que hoy protagoniza Asesores Fiscales Innovación Canarias, que se centrará en responder a esa pregunta que lancé al comienzo. ¿Cómo obtener un ingreso actual del 45% de lo invertido y gastado en informática y tecnología en los años anteriores por tu empresa? También van a ofrecer a todas las personas asistentes un diagnóstico personalizado y gratuito de oportunidades en materia de incentivos públicos con el objetivo de identificar las oportunidades de ahorro. Para todo ello contamos hoy con la participación de Ruimán Guerra Tejera, director general de Canarias AF Innovación, Luis Amigó Avellán, director del área fiscal de AFE Innovación, y Victoria Hernández, que es directora de marketing de AFE Innovación. ¿Cómo se va a desarrollar este Café Mete? Durante los primeros 30 minutos aproximadamente intervendrán nuestros invitados. Cuando terminen, el protagonismo va a ser para ti, como público asistente, que podrás realizar las preguntas, consultas o comentarios que consideres oportuno. ¿Cómo? Pues a través del chat habilitado. También te comentamos que este Café Mete se está retransmitiendo en directo por nuestro canal de Facebook y que también lo podrás ver con calma en diferido a través de nuestro canal de YouTube y la página web femete.es la próxima semana. Y ahora sí, comenzamos. Toma la palabra Victoria Hernández, directora de marketing de AFE Innovación. Adelante. Buenos días, muchas gracias Juan Carlos. Bienvenidos a todos. En primer lugar, nos gustaría agradecer a FEMETE la oportunidad y también a la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial del Valle de Güímar por colaborar en este evento. Y procederemos a pasar a la presentación. Tal y como comentaba Juan Carlos, vamos a comentar cómo obtener un ingreso del 45% de lo invertido y gastado en tecnología e informática en nuestra empresa. En primer lugar, pasaremos a la presentación. Como ya sabéis, AFE Innovación es la consultora líder en Canarias. Hemos obtenido más de 50 millones de euros en nuestros clientes por sus inversiones tecnológicas. Trabajamos con las principales empresas en Canarias y tenemos más de 20 años de experiencia en el sector. Además, presentamos más de 300 proyectos al año. Vamos a presentar un poquito, una pequeña lista de nuestro top 10 de clientes. Como podéis ver, nuestros clientes son las importantes empresas aquí en Canarias, tanto como DISA, Armas, Pinter, Spar y demás empresas conocidas que ya podéis ver. Además, somos el único despacho especializado en incentivos públicos con sedes principales en Canarias, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y en Península, con su sede en Madrid. Además, contamos con un equipo residente en las islas para dar un servicio permanente a nuestros clientes. A continuación, voy a dar la palabra a mi compañero Ruimán Guerra, director general de Canarias, que nos explicará esta presentación con más detalle. Muy buenos días, gracias Victoria. Gracias Juan Carlos, muy buenos días a todos los asistentes y como ha dicho mi compañera, yo voy a explicar cómo conseguir esto que Juan Carlos os ha presentado inicialmente. Muy a grosso modo, no vamos a entrar tanto en detalle en normativa, eso lo podemos explicar en cualquier momento si así lo deseáis, y vamos a centrarnos un poco más en un caso práctico, ¿no? Eminentemente en la práctica de cómo funciona esta deducción, ¿no? Lo primero que hay que plantearse de cara a una empresa es si yo he realizado alguna de las siguientes inversiones que os voy a presentar, ¿de acuerdo? Estamos hablando de deducciones fiscales que se recogen en la ley del impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Y que son deducciones por investigación y desarrollo o innovación tecnológica, ¿vale? Aquí eminentemente vamos a hablar de deducciones por innovación tecnológica porque suele ser lo más habitual, ¿vale? Suele ser el 85-90% de los proyectos que realizamos cada año. Y suele ser donde las empresas tienen una mayor inversión. La investigación y desarrollo es más complicado porque tiene que ser una novedad a nivel mundial, ¿de acuerdo? Y no es tan usual, pero en el caso de la innovación tecnológica, pues sí que lo es. Entonces, inversiones que son susceptibles
de este tipo de deducciones, en el área TIC, en el área de sistemas, como estáis viendo, hablamos de sistemas para gestionar empresas de modo general, es decir, sistemas para gestionar la demanda de productos y servicios, gestionar trazabilidad en los almacenes, sistemas de inteligencia de negocio, sistemas de gestión de recursos empresariales, incluso intranet, ¿de acuerdo? Incluso también sistemas de e-commerce para comprar a través de Internet. Es decir, en resumen, tienen que ser sistemas que hayan sido desarrollados desde cero o que hayan sido adaptados a las necesidades de la empresa en el área TIC. Vale, un ejemplo que no entraría dentro de esta deducción, por ejemplo, es el Office 365. El Office 365, el paquete ofimático, es un paquete cerrado, ¿de acuerdo? Funciona exactamente igual en cualquier empresa. Es un paquete que tú compras, lo instalas y funciona. No tienes que estar reportando errores que te suceden ni agregándole funcionalidades nuevas, ¿de acuerdo? Para que sea susceptible de acogerse a estas deducciones por innovación tecnológica, hablamos que tienen que ser paquetes, como digo, que sean desarrollados, que se hayan adaptado a las necesidades de la empresa. En la área de informática, como sabéis, pues típico de esto, pues el sistema SAP el sistema RP de SAP, o el sistema Microsoft Dynamics, incluso el AS400, a pesar de los años que ya tiene ese sistema funcionando, SAGE y una cantidad de otros sistemas de este tipo que vienen preparados para adaptarlo a las necesidades de la empresa, aparte de cualquier desarrollo que tú realices desde cero, que empieces a programar desde cero una aplicación para gestionar las ventas, gestionar recursos humanos, gestionar pedidos, gestionar el almacén en general, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al área TIC. Esto también se aplica al área industrial. No vamos a hablar tanto detalle de eso en esta presentación, pero también se aplica con la misma lógica. Es decir, si tú en lugar de comprar una máquina, lo que has hecho es adquirir una máquina y la has modificado a tus necesidades o la has diseñado desde cero para que cumpla el requisito, porque ves que no hay ninguna máquina en el mercado de serie que te cumpla con lo que tú quieres, pues también estaríamos hablando de una inversión susceptible de acogerse a esta deducción por innovación tecnológica, ¿de acuerdo? Aquí nos vamos a centrar más en TIC, en el área de sistema, que suele ser lo habitual, pero como digo, todo esto es un poco extrapolable a otras áreas, como es el área industrial y de otros ámbitos, ¿de acuerdo? Bien, ¿de qué intensidad de esta deducción estamos hablando? ¿Cómo funciona esta deducción? ¿Qué intensidad tiene? Etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que debéis saber es que debido al régimen especial que tenemos en Canarias, esta deducción en Canarias es muchísimo más potente que en Península. Es decir, una empresa que haga inversiones en innovación tecnológica y quiera aplicarse estas deducciones en Península, lo puede hacer, pero va a obtener una deducción, como estáis viendo aquí, del 12%, aparte de IT, ¿de acuerdo? Sin embargo, si realizas la misma inversión en Canarias, estamos hablando de un 45% de retorno de la base de gastos que tú hayas invertido en ese proyecto de innovación tecnológica. La parte de I+D, como veis, también está recogida. En Canarias está el 75% y en Península al 42%, pero como digo, en principio no vamos a centrarnos tanto en ella porque no es lo habitual, pero bueno, ahí también está y nuestros diagnósticos también la incluyen ese análisis de potencial que si existe I+D. Y un punto muy importante también de esta deducción, como estáis viendo en este cuadro, es que se pueden recuperar inversiones de hasta 18 años atrás. La normativa así te lo dice, hay consultas vinculantes al respecto, y inversiones que tú hayas hecho hacia atrás hasta 18 años, una inversión que hiciste en una implantación en un sistema de 2010, 2011, 2013, ahora mismo es susceptible de acogerse a esta deducción sin tener que reabrir impuestos de sociedades anteriores. Aquí no hay que reabrir impuestos de sociedades pasados, sino que atacaríamos sobre el próximo impuesto de sociedades que vamos a presentar, ¿de acuerdo? Y además de todo esto que os comento, esta deducción también tiene una seguridad jurídica adicional que no tienen, por ejemplo, las deducciones por activos, como pueden ser pues, la RIC o la DIC, muy conocida en Canarias. Hay una seguridad jurídica detrás de esto, porque no queda a criterio de la empresa ni a criterio nuestro, sino que nosotros somos los encargados de analizar ese potencial, realizamos el expediente y luego se envía a certificar. Se envía a certificar a una entidad designada por ENAC, ¿de acuerdo? Y es un mecanismo que precisamente el Ministerio de Ciencia e Innovación y también Hacienda pues, ha puesto para poder analizar estas inversiones, ¿vale? Y poder certificar que efectivamente tú tienes un proyecto de innovación tecnológica y la base de gasto
que te aprueba el experto técnico de la entidad certificadora que te lo evalúa, ¿de acuerdo? Entonces no queda ningún criterio interno de la empresa, sino que tiene una seguridad jurídica fuerte a través de este certificado que te acredita, ¿de acuerdo? Podría nombrar ciertas empresas certificadoras, pero bueno, no voy a hacer publicidad aquí. Cuando pasemos la información a cada uno de vosotros, os podemos poner un ejemplo de las entidades certificadoras que hay, como digo. No hay muchas en España porque no estamos hablando de una auditoría, sino que estamos hablando de una entidad acreditada. Creo que ahora mismo hay unas 8 aproximadamente en España que se dedican a esto, como digo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué gastos son susceptibles de acogerse a esta deducción, ¿no? Una vez que tenemos un proyecto, sabemos que hemos hecho algo de I+D o de innovación tecnológica, ¿de qué gastos estamos hablando? ¿Qué gastos puedo yo meter en esta deducción al 45%? Bueno, primero, las horas del personal interno, ¿de acuerdo? Que otras deducciones, por ejemplo, no contemplan. Esta sí la contempla. Hablamos de personal, por ejemplo, del área de informática, si hablamos de la implantación de un sistema, pues los informáticos que hayan estado participando en todo el proceso de desarrollo, implantación, análisis, testeo de ese aplicativo que se haya puesto, contabiliza, ¿de acuerdo? También las horas del personal no informático, es decir, personal de otras áreas que también estén usando la aplicación, como administración, recursos humanos, almacén, que hayan estado usando el sistema, pidiendo nuevas funcionalidades, testeando errores que el sistema tiene y que se necesita corregir. O sea, dando ese feedback importante al departamento de informática, al área de informática, para que mejoren ese sistema, ¿no? De lo que estamos hablando. También esas horas de ese personal también cuentan, ¿de acuerdo? Las colaboraciones externas, que estamos hablando, facturación de proveedores del área de sistemas que hayan intervenido en el desarrollo del sistema, también entra como base de gasto de esta deducción. Y luego tenemos pues los activos tangibles e intangibles, como pueden ser pues las licencias y el material fungible, que en el área del software, como digo, material fungible no suele ser muy habitual de verlo, pero esto, por ejemplo, sí que aplica al área industrial, donde sí que suele haber más material fungible que se utiliza para hacer los prototipos de las máquinas, ¿no? Todos estos son los gastos que se tienen en cuenta. Y ahora, como digo, vamos a ver un caso práctico. Voy a plantear un caso práctico que nos solemos encontrar pues, muy a menudo en todos los clientes para que veáis un poco más al grano de qué estamos hablando. Cuánto gasto de inversión, cuánta reducción podemos recuperar un poco en ese sentido. Entonces, el caso práctico que hemos hablado, como digo, podría haber sido cualquier otro, pero vamos a hablar de la implantación de un sistema de ERP, un sistema de gestión de recursos, pues, que te sirve para gestionar las ventas, la facturación, la contabilidad de la empresa, y en este caso, pues basado en SAP. Podría ser basado pues, en SAGE, en AS400, en Navision o incluso, como digo, desarrollado desde cero. Hemos puesto el ejemplo de SAP, ¿de acuerdo? Pero cualquier implantación de este tipo. Imaginemos un cronograma, estamos viendo un caso práctico, como digo, de 4 años de implantación y mejoras del sistema. Imaginemos que el sistema lo adquiriste y empezaste a implantarlo en el 2017 y supongamos que en el 2017 se implantó el sistema, pero durante los otros años, 18, 19 y 20, has estado haciendo mejoras. Has estado haciendo nuevas funcionalidades, cambios, correcciones de error. Has mejorado el sistema durante esos 4 años. ¿De acuerdo? Pues esos 4 años se tienen en cuenta en la base de gastos para deducirse. Y en este caso hipotético, como estoy poniendo, imaginemos que durante estos 4 años tenemos facturas de proveedores, típico que he dicho. Imaginemos que hay 2 empleados en el departamento de informática, tenemos un departamento de informática con 2 personas, y que hay 20 usuarios de sistema. Hay 20 personas utilizando el sistema, reportando errores o solicitando funcionalidades. Estos 3 gastos no son exigibles, es un ejemplo. O sea, hemos tenido muchas situaciones donde no hay facturas de proveedores, porque todo el desarrollo es interno. A lo mejor hay pues 8, 10 personas del departamento informático que han realizado la aplicación, o al contrario, tenemos facturación de proveedores pura y dura, pero no hay departamento informático, porque todo está externalizado. ¿De acuerdo? Incluso también hay casos donde no hay usuarios del sistema. No suele ser habitual, porque los usuarios del sistema siempre suelen estar, son los que te van a dar el feedback de lo que la empresa necesita, pero bueno, no es un requisito, ¿vale? De que los 3 ámbitos estén. Puede faltar uno o incluso faltar 2. Estos son los gastos que son deducibles. Y ahora, por poner un poco de números, imaginemos que qué gastos he tenido en esos 4 años de los diferentes ámbitos. Pues imaginemos que tenemos estas cifras en facturación de proveedores en estos 4 años,
cifras que sinceramente entran dentro de la media, incluso tirando a baja. Hemos tenido muchas situaciones donde los gastos son bastante superiores, pero bueno, no es necesario. Hemos puesto estos ejemplos. Tenemos el personal del área de informática, 2 personas, pues que imaginemos que su coste empresa anual, sus nóminas y el coste empresa son de 15.000 euros, por tanto a la empresa le va a generar unos 30.000 euros de coste durante esos 4 años. Y lo mismo con el sueldo de los usuarios, de los 20 usuarios. Hemos puesto aquí un símil, un ejemplo de que su coste de empresa anual son 12.500 euros, que incluso me parece un poco bajo porque no hablamos de coste de empresa dedicada a estas actividades. Hablamos de nómina en general, ¿vale? Actividades de esos empleados durante la producción y el funcionamiento normal de la empresa, no solo durante la implantación de este sistema, ¿de acuerdo? Pero imaginemos que tenemos estos números. Teniendo estos números, ¿cuál sería el potencial de deducción que nos podría salir después de esos 4 años? Pues si lo dividimos por lo mismo, tenemos que nos saldrían estas cifras, ¿vale? Bastante interesantes. Las facturas de proveedores se convertirían al 45% directamente de ese gasto, que serían 35.100 euros, ¿de acuerdo? Y luego del departamento informático tendríamos 45.900 euros y de los usuarios saldrían 99.000 euros. Estas cifras, obviamente, entramos nosotros a calcularlas dentro de la empresa. Yo os he puesto el caso de ejemplo anterior con esas cifras. Luego hay que ver pues, la participación concreta del personal, las horas que han dedicado, que eso ya nos encargamos nosotros de asesoraros en todo el proceso. Y bueno, podrían salir estas cifras, podrían salir menos, podría salir incluso mucho más, ¿vale? Luego ya hay que ir al caso concreto, pero estas son cifras de media que te pueden salir. Y como veis, pues obtendríamos un retorno, una deducción de 180.000 euros, ¿de acuerdo? Que no es poquita cosa, casi 200.000 euros de deducción, que como digo está muy bien en ese sentido. Y esto luego, ¿cómo lo podemos aplicar? Porque hemos generado, imaginemos que tenemos esta inversión realizada, entramos nosotros a valorarlo, tenemos esta cifra, tenemos esta deducción, lo enviamos a certificar, se certifica por una entidad de ENAC, tenemos esa seguridad jurídica y luego llega el momento de cómo me aplico yo esto. ¿Cómo lo traduzco en efectividad en mi empresa? Bueno, pues tienes 2 formas de aplicarlo. La primera es atacando directamente la cuota del impuesto de sociedades. Este cálculo no interviene en la cuota que te sale a pagar, ¿de acuerdo? Tú haces tus cálculos, te sale a pagar una cuota, imaginemos de 300.000 euros en tu impuesto de sociedades. Pues los 180.000 euros de deducción que tú has generado directamente atacan a esa cuota. 300.000 euros menos los 180.000 euros que tú has generado de deducción. En Canarias, además, tú puedes minorar cuotas hasta el 90%, ¿vale? Con esta deducción. No puedes llegar a 0 atacando solamente lo que es la cuota, pero te permite deducir hasta un 90%. Y además, la otra ventaja es que si no tienes cuota suficiente para absorberla toda de una, porque imaginemos que te sale a pagar 100.000 euros de impuestos y por tanto no puedes meter los 180 en el impuesto de este año, también tienes 18 años en adelante para ir aplicándolo en sucesivos impuestos y ir quemando esa deducción que tú has generado en un año. Como digo, en cada impuesto de sociedades que tú presentes, tienes esa opción. Y la otra alternativa, como estáis viendo en el lado de la derecha, es que si crees que no vas a tener cuota en los próximos años y 2, 3, 4 años tu previsión de tener cuota para pagar en el impuesto es que no la vas a tener o te sale negativa, pues puedes aplicar la monetización, que es el cobro. Es como cobrar una subvención, pero de gastos ya realizados. No estamos hablando aquí de ningún tipo de competencia, de concurrencia, de competencia, como sí ocurre en las subvenciones, sino aquí simplemente es un derecho a deducción que tú has generado y si no puedes aplicarlo en cuota, solicitas el cobro a la administración. La pega que tiene, como digo, como estáis viendo, es que solo te van a dar el 80%, o sea, de los 180.000 euros, solo te darían el 80% de la deducción que tú has generado. Entonces, obviamente, siempre será mejor aplicarlo en cuota si tienes esa posibilidad porque absorbes toda la deducción. En el caso de la monetización no puedes hacer, ¿vale? Y a grosso modo, como digo, en este ejemplo práctico, funcionaría de esta forma. Hemos puesto el ejemplo de un sistema de gestión de ERP basado en SAP, pero como digo, cualquier inversión que entre dentro del ámbito de la innovación tecnológica o de la I+D seguiría el mismo proceso de gastos que son susceptibles de deducirse y el modo de aplicación. Incluso en otras áreas, en el ámbito industrial, incluso o en el ámbito de medicina, que también hemos tenido casos
de ese tipo funcionaría prácticamente igual como. Bueno, ¿y cómo conseguir esto? Pues dejo paso otra vez a mi compañera Victoria, un poco para que os explique cómo obtener esto si creéis que tenéis potencial para acceder a estas deducciones. Muchas gracias, Ruimán. Bueno, vamos a pasar a esta parte importante de cómo puedo obtener esta deducción para mi empresa. Vamos a estudiar los puntos clave. En primer lugar, lo más importante es trabajar con una consultora especializada en el sector, que tenga conocimiento sobre este tema y que genere proyectos anuales. En nuestro caso, como ya hemos informado antes, AEFI Innovación es consultora líder en Canarias. Contamos con más de 20 años de experiencia y, como ya comunicamos anteriormente, presentamos más de 300 proyectos al año. Nuestra metodología de trabajo es 100% a éxito. Tanto nuestra metodología como nuestros honorarios son 100% a éxito. Y estamos en el top 3 nacional en ratios de eficacia. Y, por supuesto, también lo que comentaba Ruimán antes, nosotros ofrecemos también el 100% una seguridad jurídica gracias a la certificación de NAC, que es muy importante ya que nos da esa seguridad para presentar nuestros proyectos. Y, en principio, esos serían los puntos clave a tener en cuenta para presentar cualquier proyecto de innovación, para tener en cuenta en la deducción. Entonces, en este caso, pasaremos ya a la parte final de la presentación, en la que tendrá lugar una ronda de preguntas, y antes de finalizar me gustaría dar las gracias a CEMETE y también a la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial del Valle de Guima por su colaboración. Muchísimas gracias y que comience la ronda de preguntas. Y es verdad, antes de finalizar, todos los asistentes contactaremos con vosotros por email para por si tenéis dudas o queréis más información, y también para ofreceros el diagnóstico personalizado y gratuito de oportunidades en materia de incentivos fiscales. Muchas gracias. Muchas gracias Victoria, Ruimán, Luis. Bueno, turno de preguntas. A mí la primera que se me ocurre, a mí es, yo que no lo soy, pero si yo fuera una pequeñita empresa con un taller sencillo de reparación de vehículos o con una empresita pequeñita de instalaciones eléctricas, ¿también puedo beneficiarme de estas potenciales ayudas, subvenciones? ¿Podría acceder como pequeño taller, como pequeñas instalaciones? ¿Podría encajar? Sí, sí, por supuesto que sí. La cuestión es que realice alguna actividad que encaje, ¿no?, en los requisitos de innovación tecnológica. A lo mejor estamos hablando de un proyecto de menor dimensión, pero sí que tiene esas características, ¿no?, de que hay un desarrollo, hay una adaptación, una programación de ese software o, en fin, si es otro ámbito de la empresa, otro tipo de inversión, pues, en fin, si se acoge, ¿no?, a las definiciones de innovación. Es posible que la base de gasto deducible, ¿no?, asociada a esos trabajos, pues sea de menor importe que en el ejemplo que hemos puesto, ¿no? Pues siempre se puede analizar porque quizá las opciones para dar soporte a esa deducción sean otras un poquitín más sencillas, ¿no?, a nivel de gastos. Pero lo principal es que haya una actividad, ¿no?, una actividad que se acoja a los requisitos de innovación. Y acto seguido, analizar el gasto en el que se ha incurrido para poder realizar esas actividades. Y a partir de ahí, pues se puede ver cuál es la estrategia óptima o más acorde a la dimensión del proyecto para cubrir, ¿no?, esa deducción. Porque en esencia esto es una labor documental, ¿no? Tú realizas una actividad que tiene unos gastos, he generado un derecho, pues yo tengo que disponer de una documentación que sea probatoria, ¿no?, de ese derecho que yo quiero ejecutar en el impuesto de sociedades. Entonces siempre es cuestión de analizarlo, pero sí, sobre todo tiene que haber una actividad, ¿no?, que suponga innovación tecnológica. Juan Carlos. Bien, por el chat de la plataforma ya nos están llegando preguntas. Por ejemplo, ¿con qué ayudas a la pyme es incompatible esta deducción? Bueno, en principio es compatible con todo tipo de ayudas, pero sí que se tiene que contemplar si esa actividad ha recibido una ayuda, ¿vale? Tú te puedes desgravar en base a esos gastos, pero tienes que minorar la base deducible con la subvención que has recibido. Entonces, también es cuestión luego de analizar cuánta deducción quedaría después de contemplar que has recibido una subvención, ¿no? Entonces, interfiere a la hora de hacer el cálculo, pero no te impide optar a los dos incentivos. Otra pregunta más. ¿Qué normativa legal soporta estas deducciones? Bueno, la ley del impuesto de sociedades y la ley general tributaria. Está todo, pues, bastante clara a nivel normativo, a nivel de redacción en las leyes,
y también a nivel de interpretación pues, por todos los agentes, ¿no? Sobre todo también por parte de la inspección de Hacienda, que es al final a donde vamos a parar, ¿no? De lo que se trata es de que la inspección vea que tú has ejecutado tu derecho a la deducción con todos los requisitos técnicos y económicos y la documentación probatoria suficiente, ¿no? Pues en este sentido, pues la inspección pues, bueno, está muy familiarizada también con ese tipo de incentivo, con los certificados, etcétera, ¿no? Pero la normativa, la del impuesto a sociedades principalmente. Luego también pues, hay algunos aspectos de interpretación que vienen de consultas vinculantes y bueno, este incentivo realmente se conozca más o se conozca menos, no es nuevo, ¿vale? Su origen viene de los años 70 y el modelo actual desde principios de los años 2000 y bueno, está bastante claro, ¿no? Cómo interpretarlo y cómo ejecutarlo. Bien, continúa el bombardeo. ¿Se podrían acoger a estas deducciones sistemas de implantación y certificación en calidad, seguridad informática, medio ambiente, ISO 9001, 27001? ¿Se podrían acoger a estas deducciones? Son muchas las que acabas de decir. Todo depende del trabajo que haya detrás. Una implantación al uso de una norma de calidad no es lo que más encajaría, ¿no? Aunque sí que la norma directamente en la definición de innovación sí que contempla algunos aspectos directos de algunas implantaciones de normas, pero normalmente no se trabaja directamente el coste directo de la implantación. Ahora, hay veces que para esas implantaciones vienen asociados unos desarrollos informáticos y esa parte de desarrollos informáticos sí que sería desgravable, ¿no? Has dicho más ejemplos, ¿no? Medio ambiente. Bueno, Sí, sistemas de implantación y certificación de calidad, seguridad informática, medio ambiente, ISO. sí. Bueno, pues eso, el medio ambiente también depende de qué consista, ¿no? Porque si es una inversión en, por ejemplo, una depuradora, pues en su día sí que había una línea específica para apoyar ese tipo de inversiones. Quizá ahora pues, sería mejor acogerlo por la DIC, pero si se hace alguna actividad que suponga innovación tecnológica sobre tecnologías de medio ambiente, de cualquier aspecto medioambiental, sí que puede haber un proyecto de innovación que sea desagradable, ¿no? Depende, o sea, medio ambiente es una familia amplísima, ¿no? de actividades. Supongo que si se refiere a certificaciones relativas al medio ambiente, en principio no sería lo que más encajaría, pero si viene asociada pues también con algunos desarrollos informáticos, pues bueno, se podría ver. Depende un poco de lo que hay detrás de cada cosa. Entiendo que, claro, que habría que estudiar cada caso en particular. Siempre, siempre. Primero a nivel técnico y enseguida a nivel económico. Y de eso se encargan ustedes. Sí. Bien. ¿Cuánto cuesta la certificación por la OCA? Muy bien. El precio medio de referencias son unos 3.000 euros. Es un precio de mercado, ¿eh? Unos 3.000 euros. Perdón, Luis. ¿Cómo repite? El precio medio de referencia son 3.000 euros. La certificadora que tiene acreditación de NAC por hacer ese procedimiento de evaluación y de análisis del expediente, del proyecto, la auditoría del gasto, es decir, ejecutar todo el procedimiento que establece NAC y emitirte el certificado, el coste medio de referencia es 3.000 euros. Luego ya depende de la dimensión del proyecto, a nivel de presupuesto o de número de anualidades, pues el presupuesto de coste de certificación puede crecer. Por eso decía antes, cuando hablábamos de un proyecto de una empresa de menor dimensión o dimensión más contenida, pues hay que analizar siempre ese proyecto primero, como digo, a nivel técnico, pero luego también a nivel económico, ¿no? Porque hay veces que puede costar aparentemente más el collar que el perro. Entonces, hay que ver, porque no es obligado optar por la vía de la certificación ENAC, es lo ideal, es como mejor queda todo documentado y acreditado, ¿no? Pero sería un coste quizá muy elevado para proyectos de dimensión más reducida, ¿no? Entonces, se analiza siempre a ver cuál sería la estrategia óptima de darle cobertura documental, ¿no? A esa deducción. Otra pregunta más concreta. ¿El software de una máquina de diagnosis del automóvil sería deducible? ¿Y la máquina que se adquiere con un PC
y monitor? Pues la inversión directa en un activo fijo tiene su deducción natural ideal, que es la deducción por inversión en Canarias. El software en sí, la adquisición, como con el ejemplo que nombraba Ruimán al principio, ¿no? De cuando adquieres, pues, por ejemplo, una licencia de Office, adquieres un software y conforme lo recibes, lo utilizas. Ahí estarás posiblemente haciendo una innovación en procesos en tu empresa, pero no estás haciendo una innovación sobre la tecnología de software. El software no estás tocándolo, está intacto. Tú innovas en tu empresa, mejorando los procesos, pero sobre el software en sí no estás haciéndole ninguna innovación, ¿no? La cosa es que adquieras un software y tengas que hacer una serie de modificaciones y de programación para que se interconecte con otro software que tengas, porque a lo mejor es un software para que funcione específicamente la máquina de diagnosis, ¿no? Pero esa máquina de diagnosis a lo mejor, aunque estoy pensando en una ITV, tienes que hacer una interconexión con los datos que genera para enviarlos a otro sistema de gestión que está haciendo todo el control del proceso, ¿no? de inspección. Quizá en un taller esté funcionando más como en una isla, ¿no? Está el dispositivo, lo conectas al vehículo, te da una información, ¿no? con su programa de gestión a través de su PC, ¿no? y ya está, no está conectado a ningún otro sitio. Pues esa parte de software yo creo que no podría encajar en la deducción por innovación. Quizá, en cambio, haya sí alguna línea de apoyo, de alguna convocatoria, alguna subvención, donde se pueda canalizar y tener algún apoyo a esa inversión, incluso a la máquina también de diagnosis, adicionalmente de que puedas deducirte la máquina de diagnosis en deducción por inversión, activos fijos, que es un 25%. Perfecto. Bueno, yo empresa, si yo fuera empresa, me plantearía, entiendo, 18 años atrás, de 18 años atrás, ¿cuáles han sido las horas de personal interno, de colaboraciones externas, de activos y de material fungible que podría encajar en este tipo de subvenciones o de ayudas? Entiendo que es un trabajo que tendríamos que hacer todas las empresas, ¿no? Para no dejar de perder esta ventaja, este beneficio. Claro, ahí la clave está en ser capaces de recuperar la documentación probatoria. Claro, claro. Documentar. Claro, esto en esencia es una labor documental. Entonces, en mente, un empresario puede tener muy claro que hizo una inversión en un desarrollo informático, una serie de aplicaciones hace 10 años, pero tenemos que ser capaces a día de hoy de poderlo explicar con documentación, con rigor técnico, ¿no? De explicar bien pues, qué es lo que se hizo, cómo se hizo, y tiene que haber pues, documentación pues, que ayude a explicar eso, ¿no? A nivel técnico, pero también a nivel económico. Entonces, hay veces que hay que hacer un poco, en algún caso pues, más radical, ¿no? Cuando nos vamos más de 10 años atrás, hay que hacer lo que yo digo de arqueología mental y documental, porque la documentación está, pero no se sabe dónde está o hasta qué punto. Hacen falta facturas, a lo mejor no se conservan, hacen falta pues, TC2, certificados de retenciones, los contratos que tuviste con esa empresa de software que te hizo la programación y los desarrollos. Entonces, tratamos siempre luego de suplir algunas carencias que puedan haber, pero algo de documentación tiene que haber, ¿no? A nivel técnico y a nivel económico, claro, porque, como decía antes, estás ejecutando un derecho y quien ejecute el derecho tiene que disponer de la documentación probatoria del mismo, ¿no? Entonces, bueno, entramos nosotros a identificar si realmente hay un derecho y a darle forma a esa documentación probatoria. Como digo, podemos suplir algunas carencias, pero algo tiene que haber, ¿no? Entonces, ese es quizá un poco más el reto, sobre todo en proyectos más antiguos. Bien, ustedes han comentado que a todas las personas asistentes les invitan a realizar un diagnóstico personalizado y gratuito de oportunidades en materia de incentivos públicos para identificar esas oportunidades de ahorro. ¿Cómo podría ser? ¿Simple para público asistente? ¿Puede ser para otras personas que les vean luego en vídeo o en YouTube? ¿Podrían también contactar con ustedes para que les hagan este diagnóstico personalizado? ¿Cómo sería
la forma de realizarlo? En un principio a todos los asistentes les contactaremos por email, a los asistentes de hoy, y si alguna otra empresa se anima y quiere contactar con nosotros para recibir más información y recibir un diagnóstico, nosotros estaremos encantados. Bien, y entiendo que ese diagnóstico es analizar en concreto esa empresa y por dónde se puede derivar todas las gestiones y qué beneficios podrían obtener en el caso de que, ¿no? De que fuera. Bueno, perfecto, genial. No sé si hay alguna pregunta, voy a mirar a ver si a través del Facebook hay alguna pregunta. La presentación ha sido fantástica, Ruimán. La verdad es que un poco, a lo mejor nos podíamos perder los que desconocemos las terminologías tipo SAP, etcétera, con las iniciales, porque SAP entiendo que es una herramienta informática. Sí, SAP es un sistema, es un software directamente creado para gestionar recursos empresariales. De hecho, tiene diferentes módulos, ¿de acuerdo? O sea, viene con un paquete estándar que te cubre facturación y contabilidad, pero luego tiene módulos que siguen con más siglas, en plan HRS, HCM, BI, que cada módulo se ocupa de gestionar distintas partes. Hay una parte de recursos humanos, una parte de ventas, una parte de pedidos de almacén. Y de hecho es un software que de por sí no viene pensado como un Office, es decir, no es un paquete cerrado que tú instalas y que la empresa se tiene que adaptar a él, sino que viene diseñado para que el sistema se adapte a las necesidades de la empresa, a cómo la empresa realiza la facturación, cómo realiza la venta. De hecho, una cosa curiosa que tiene SAP es que para desarrollar nuevas funcionalidades tiene su propio lenguaje de programación y hay cursos online para informáticos especialistas, consultores en SAP, que se llama ABAP. ABAP es un lenguaje de programación propio de SAP que te abre una interfaz de programación, donde tú puedes al programita agregarle funcionalidades nuevas. Es como si cogieras un Office y de repente le agregaras una funcionalidad nueva para, no sé, para escribir, por ejemplo, partituras musicales y diseñas esa funcionalidad en el Office que no existe. Pues SAP viene con esa característica y todos los demás ERP que hemos citado. SAP es quizás es el de los más grandes, ¿de acuerdo? Es de los más gordos, se usa mucho en empresas muy grandes, pero por ejemplo Sage se utiliza en empresas un poco más pequeñas, Spiro también es un ejemplo de ERP que se usan en empresas más pequeñas, y todos vienen con la misma filosofía, ¿vale? Te permiten un poco modificar y toquetear el programita para que se adapte a la empresa. Sería un engorro que toda la empresa tenga que cambiar su funcionamiento a cómo lo hace el sistema. Lo ideal es al revés, que el sistema se adapte a cómo se tienen que hacer las cosas en la empresa. Bueno, está en su salsa, en este caso, por ejemplo, María Luisa de Arcos, de Integra Canarias, que es una de las personas que están asistiendo virtualmente a este encuentro online, estará en su salsa porque lo domina todo esto. Bueno, en cualquier caso, incentivos en informática y tecnologías en 18 años anteriores en tu empresa. Es cuestión de analizarlo, de plantearlo, no perderlo, aprovecharlo al máximo. Genial, fantástico. No sé si hay alguna intervención más que quieran realizar. Victoria, Luis, Ruimán. ¿Algún mensaje final, Victoria? El micrófono, actívalo. Sí, ya lo tengo activado, disculpa. No, si hay alguna pregunta más que podamos contestar en ese sentido. Bien, ya están agradeciendo, por ejemplo, desde la asociación Paul Wimar, están agradeciendo a FEMETE y a AF Innovación la oportunidad, dicen, que nos han ofrecido para conocer este instrumento fiscal que puede ser de gran interés para las empresas y tanto que puede ser de gran interés. Y bueno, pues si quieren algún último mensaje, trasladar a las personas que estén asistiendo a este evento. Luis, Ruimán, Victoria, un último mensaje, ¿con qué quieren que nos quedemos? Yo en este caso sí voy a dar la palabra a Ruimán, que vale, es el experto. Sobre todo con la idea de que este incentivo existe, de que está ahí y de que es el ideal para inversiones tecnológicas. ¿De acuerdo? Es el más potente, no hay ningún otro, ni inversión por activos, ni la RIC ni la DIC que sea tan potente como este para la inversión en tecnología, ¿vale? Entonces, este es el incentivo natural cuando realizas una inversión tecnológica en el área de sistemas, área industrial,
que pueda acogerse por ahí. Entonces, es muy importante tenerlo en mente. Como ha dicho Victoria, nosotros hacemos diagnósticos gratuitos porque trabajamos 100% a éxito y siempre antes de meter un incentivo por una inversión en tecnología por otro lado, conviene analizarlo. Nosotros lo hacemos y de hecho tenemos un cliente que no son pasados sino que son presentes y que ahora mismo les estamos asistiendo durante el proceso de implantación, ¿no? Para ya ir recopilando toda la documentación que necesitan, inversiones que están realizando ahora mismo y que luego nosotros trabajaremos con ellos y se las aplicarán en el impuesto del próximo año. Porque como hablamos de fiscalidad, siempre son gastos ya realizados y también hacemos esa labor, ¿no? De asistirles en el proceso de implantación para la mejor forma de articular el proyecto. Entonces, para tecnología, esta es la deducción natural, es la más potente, es la que se debe emplear siempre que pueda haber una inversión susceptible de innovación tecnológica. Ese es el mensaje principal con el que me gustaría que se quedara la persona. Muy bien. Luis. Sí, yo quería incidir y un poco en la misma idea que viene diciendo Ruimán, que Canarias es un espacio muy singular, sobre todo por el REF, donde brillan tradicionalmente las deducciones por inversión en activos fijos, ¿no? La DIC, y luego también la RIC. Y está muy extendido conocer esas dos, manejar esas dos y combinar esas dos deducciones. Y lo que sí que queremos es trasladar la idea de que no son dos, sino que son tres las deducciones muy singulares en Canarias, ¿no? Porque de hecho la deducción por innovación tecnológica, como hemos comentado al principio, es una deducción del 45% y ese 45% está establecido en el REF, no en la norma general, ¿no? De la ley del impuesto de sociedades. Está dentro del REF, es una deducción prácticamente propia. Entonces, cada tipo de inversión tiene su espacio natural y perfectamente en una empresa pueden convivir la RIC, la DIC y la deducción por innovación, bueno, o la deducción por I+D+I, ¿no? Todo ello compatible con subvenciones, pero efectivamente se tiene que tener en cuenta si se ha recibido una subvención o no, ¿no? Entonces, es algo que hay que trabajar siempre, pues todos esos palos, ¿no? Y es lo que queríamos trasladar en esta presentación. Y, por supuesto, pues bueno, mis agradecimientos a todas las partes. Ha sido un placer siempre poder hablar de esto y a disposición, absolutamente. Genial, bueno, pues nos despedimos ya, finalizamos este encuentro online agradeciéndole su participación Victoria Hernández, Luis Amigo Avellán, Ruimán Guerra Tejera, AF Innovación, Asociación Poliwimar. Bueno, pues muchas gracias y nos despedimos con esta conclusión. Aprovéchalo, pide ese diagnóstico personalizado y gratuito. ¿A qué estás esperando? Se puede conseguir un ingreso del 45% de lo invertido y gastado en TIC por tu empresa. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que no estás sola, que no estás solo, que FEMETE está contigo y la unión nos hace más fuerte. ¡Ánimo y muchas gracias!